Esas dos etapas de lo político, él va a decir que una va, digamos, desde Platón hasta Maquiavelo y de Maquiavelo hasta nuestros días. Él lo que dice, la parte clásica, la que va desde Platón hasta Maquiavelo, él va a decir que justamente, fíjense, primero que había una experiencia distinta de la política como lo entendemos nosotros. La política en entendido más, eso lo vamos a ver cuando veamos Platón y Aristóteles, pero tenía que ver algo más con lo vivencial y con lo próximo, ¿no? Se hacía política dentro de la ciudad y el político era el hombre que estaba junto con sus coetáneos tratando de decidir los destinos de su ciudad. Eh, y eso justamente lo que dice Strauss acerca de los clásicos es que lo que buscaban era pensar entre todos aquello lo que era el bien. Y justamente para esto, para el único cuestión de ordenar la sociedad. Es importante este término de orden porque va a decir, fíjense que los clásicos lo que buscaban era cuál era el mejor régimen político para su ciudad, digamos. Esta situación, esta búsqueda del bien común entra en decadencia en la modernidad con Maquiavelo, donde de alguna manera Maquiavelo devela que la política no tiene que buscar tanto el bien común, sino que lo que tiene que buscar es esta cuestión del poder, ¿no? Maquiavelo también va a ser un autor que nosotros vamos a ver, así que no adelanto demasiado, pero sí lo que decía justamente es que se debe conseguir y conservar el poder y que eso en verdad es la tarea del príncipe, o en este caso podemos transitarlo, digamos, y decir que el problema del político es cómo conseguir el poder y cómo conservarlo. Entonces dice, ahí se pierde esta idea de la búsqueda del bien común y se empieza a pensar la política en relación al poder y por lo tanto a esta consecución de la violencia, de los aparatos estatales, etcétera, etcétera. Bien, obviamente lo que va a proponer Strauss es nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad contemporánea, después de haber pasado lo que fue el genocidio del Holocausto, lo que tenemos que hacer es una vuelta a la pregunta por el bien común y una vuelta a la pregunta por cuál es el mejor régimen de gobierno, es decir, volver a los clásicos. ¿Cómo lo va a hacer Strauss? Lo va a hacer de una manera bastante peculiar, pero consecuente con su época. Él va a decir, obviamente que nosotros no, ya el problema de la esencia no podemos trasladar, es decir, no hay una esencia de las cosas, cuestión que también en otro momento, entre paréntesis les digo, vamos a discutir si hay o no hay, porque es un tema que me interesa, pero dice, no hay una esencia de las cosas, entonces, ¿cómo hago para ver cuál es el bien común? Y bueno, entonces lo que va a proponer justamente es el diálogo, pero no el diálogo de todas las personas que nos pongamos de acuerdo en torno a lo que es bien común, sino él va a decir que tiene que haber un grupo de profesionales que tiene que definir aquello que es el bien común para toda la especie humana y que de alguna manera darlo a conocer. Y este concepto de bien común tiene como correlato también esta cuestión muy importante. Digo, si la cuestión importante es que nosotros podamos definir y discutir acerca de lo que es bien de todos, obviamente que el mejor régimen de gobierno para Strauss va a ser la democracia. Después vamos a ver con Rancière algunas críticas que se le hace a Rancière, pero a Strauss, pero bueno, digamos, quedámonos en esta idea de que la democracia es el mejor régimen porque de alguna manera expresa esta voluntad que tenemos nosotros de que todos nos podamos poner de acuerdo para buscar este fin, este bien común, y ese bien común que tiene que ser de alguna manera racional, es decir, consensuado entre un grupo de especialistas, entre un grupo de profesionales que tengan conocimiento y que puedan debatir y saber qué es lo mejor para toda la especie humana.